Ya jueves. Prometido es deuda. Acá está la pequeña explicación sobre la conexión a la base de datos. Voy a hacerlo desde un proyecto desde cero. Le vamos a poner por nombre ejemplo base de datos. La idea es que vayamos a crear la instancia de base de datos para después continuar el proyecto de seleccionador de nombre. Ese proyecto que hicimos en la clase online donde vamos a ingresar diferentes nombres y esos nombres con el botón y la acción del botón nosotros indicamos un nombre al azar con la función .random. La idea es que ahora estos nombres que van saliendo al azar tengan persistencia en la aplicación y que mediante el uso de room y SQLite podamos traer estos últimos nombres elegidos dentro de nuestra aplicación. Quise hacer este proyecto desde cero para que podamos canalizar en este video cualquier error de dependencia y poner como la base sobre cómo vamos a trabajar el tema de base de datos. Entonces vamos a ir primero que nada a la lupita y vamos a buscar el archivo build.gradle. Acá nos van a aparecer dos, el de proyecto, que va a tener el nombre que ustedes eligieron para su proyecto, y el de aplicación. Vamos a elegir el de aplicación y por aquí tengo los imports que vamos a utilizar. Primero que nada, dentro de plugins, vamos a extender un plugin que se llama, lo vamos a llamar con ID, y se llama Kotlin Cap. Kotlin Cap. Este plugin nos va a ayudar con ciertas dependencias que vamos a utilizar y extender para la aplicación Room. Entonces, vamos a poner que van a ir las dependencias de Room. Y todas estas dependencias yo las obtuve de la documentación oficial de Room para Android Studio. La idea es que ustedes cada vez que vayan a utilizar una nueva dependencia o una nueva librería, vean la última versión necesaria. Ya, perfecto. Vamos a sincronizar y mientras esto sincroniza, primero vemos que nos va marcando esta variable room version en rojo. La idea es que ustedes puedan siempre poner la última versión. Yo por aquí les tengo ya listo el sitio de developers.android.com donde está el paquete de Room y acá nos va a decir siempre la última versión estable. Importante que para producción siempre usemos la estable y si estamos simplemente probando funcionalidades podemos usar la beta o la alfa incluso. Pero para este caso vamos a declarar la variable room version igual a lo que vimos que era la última versión, ¿no es cierto? La 2.6.1, la última versión estable. Ya. Ahora sí, vamos a compilar esto. Clic derecho y recargar Gradle Project. Esto es para que todas las dependencias se actualicen, ¿no es cierto? Aquí ya me dejó de marcar en rojito el cap porque lo tomó desde este plugin que ingresamos acá. Ya, con esto deberíamos tener la primera parte que es las dependencias, ¿no es cierto? No se preocupen, este código se los voy a subir y vamos a continuar haciendo los paquetes que van a almacenar los archivos DAO, Entity y el paquete de configuración de base de datos. Todo esto, recuerden, lo vimos en la clase del lunes. Si es que no fueron a esa clase, está arriba la presentación y bueno, toda la documentación oficial también. Y cualquier cosa, esto lo vamos a repasar en clase. Así que nos vamos a nuestra vista del proyecto. Y aquí en el mismo paquete donde tenemos el main activity, vamos a darle clic derecho y vamos a crear un nuevo package. Le vamos a poner por nombre data. Y dentro de este package vamos a crear nuestra primera Java class, Kotlin class. Y esta Kotlin class va a ser el nombre entity. Le vamos a poner. Y vamos a hacerlo, lo vamos a hacer como data class. Es importante que seleccionen
la opción de Data Class, ¿no es cierto? Y si es que no lo hicieron, no hay problema, esto lo pueden extender de forma manual, escribir de forma manual y no hay ningún problema. Acá vamos a, lo primero que hacer, usar la anotación add entity. Esto ya se fijan, lo está importando desde Android X Room, que fue la dependencia que acabamos de agregar. Así que si es que tienen error con este import, ya saben desde dónde ir a debuguear y buscar el problema dentro de sus dependencias. Este entity va a recibir el nombre de la tabla. Esto se va a mapear a SQLite y nos va a dejar el nombre, que en este caso le vamos a poner como nombres. Finalmente tenemos el constructor. Vamos a utilizar la llave primary key, también la exportamos, y primary key tiene su valor autogenerado y nosotros lo vamos a dejar como true, ¿no es cierto? Esta sintaxis y esta anotación va al lado de la declaración de la variable, donde decimos que se va a llamar id, va a ser de tipo entero y va a ser inicializada como 0. Ahora nosotros queremos que tenga un segundo atributo, que es el nombre que vamos a guardar, ¿no es cierto? No nos sirve de nada solamente el id autoincremental. Entonces vamos a declarar este nombre de la misma forma con una variable name de tipo string. Y en este caso no necesitamos declarar nada más. Así de simple ya tenemos al menos la estructura inicial de lo que es nuestro entity. Ahora veamos que me está reclamando acá. Vamos a compilar. Ah, me faltó la coma porque esto, verdad que no es bloque de código, sino que es el constructor. Ahí tenemos la coma, no deberíamos tener problema ahora. Ya, perfecto. Ahora vamos a crear el DAO, ¿no es cierto? Que era el Data Access Object, que va a ser este objeto que nos va a permitir interrelacionar nuestra entidad y nuestra base de datos. Entonces vamos a ir a New, vamos a crear una Kotlin class y el DAO va a ser una interfaz. Entonces vamos a poner nombre DAO como nombre del archivo y dijimos que iba a ser una interfaz. Le vamos a dar ahí, esto se va a crear. Ya, lo mismo que en delante, como declaramos la entidad con una anotación, también vamos a declarar el DAO con la anotación DAO de la misma librería Android X Room. Y dentro de nuestra interfaz vamos a hacer algo que ya vimos un ejemplo de código en clase, que es nuestro insert primero que nada. Y para eso vamos a utilizar esta anotación. Si recuerdan lo que conversamos en clase, el insert no necesita la query, ya viene por defecto implementado. Y para eso necesitamos utilizar la función suspend fun. Y acá va nuestro nombre que queramos. En este caso le vamos a poner insert nombre. Y esto va a recibir un nombre, perdón, de tipo nombre entity. Que es nombre entity el que acabamos de declarar acá en nuestra entidad. Entonces dijimos que este insert va a recibir un objeto de nombre entity, que ese objeto va a tener, ¿no es cierto?, el nombre y tiene una anotación para la llave primaria que va a ser autogenerada, porque lo definimos en este parámetro de acá. Perfecto, tenemos nuestro insert, así de simple. Vamos a hacer ahora la query. Esta query nos va a obtener los últimos 5, digamos, elementos de nuestra tabla o nombres de los que han sido seleccionados en la app. Vamos a utilizar una función y vamos a poner por nombre obtener últimos nombres. Ya. Y esto va a retornar una lista de nombre entity, ¿no es cierto? Que es el objeto con el que vamos a trabajar esta tabla.
query me está reclamando porque la query necesita un parámetro que va a ser el SQL que se va a ejecutar. Entonces, acá un poquito de SQL, vamos a decir select all from nombres, que este nombres lo vamos a tener que definir cuando creemos nuestra base de datos, y vamos a poner un orden by id des y con un limit 5. Si es que hay dudas con esta query o con cualquier query que vayan a tener a continuación dentro de lo que veamos en clase o lo que tengan que implementar en sus proyectos, pregúntenmelo. Ya no nos vamos a detener en esto por ahora, pero si es que hay dudas, levántenme la manito en clases. Perfecto, entonces con esto ya deberíamos tener implementado nuestro DAO, así de simple, con el insert y el get, ¿no es cierto? Que el get lo estamos utilizando con la query. Si es que se lo preguntan, no existe una función acortada para el select. Cuando hacemos el select con run vamos a tener que escribir la query dentro de nuestra función. Perfecto, ahora nos queda configurar la base de datos, y para eso vamos a crear acá una nueva Kotlin class y le vamos a poner por nombre database, como solamente vamos a manejar estos nombres en este ejemplo, y lo vamos a instanciar como una clase. Perfecto. Vamos a hacer que esta clase sea abstracta y vamos a hacer que esta clase nombre base de datos extienda. Nosotros ya vimos la clase de herencia, entonces ya conocemos esta nomenclatura y lo vamos a extender de room database. Perfecto. Si se fijan, la misma librería que estamos utilizando. Y acá vamos a utilizar el código que nos provee Android Studio dentro del mismo ejemplo que tiene por defecto, y le vamos a hacer unos pequeños cambios para que podamos ejemplificar mejor todo esto. Lo primero que vamos a hacer es setear el companion object. Este companion object nos va a servir en métodos abstractos para poder instanciar, en este caso, nuestra instancia, valga la redundancia, de base de datos. Y vamos a tener que agregar también primero la notación volátil para esta variable private var instance, y esto va a contener la instancia de nuestra base de datos. Por ende tenemos que pasarle el tipo de nuestra misma base de datos, y tenemos que también permitir que sea nulo. Esta sintaxis nosotros ya la vimos, que es cuando le ponemos el signo de interrogación y podemos de esa forma asignarle nulo. Entonces esta variable va a almacenar nuestra instancia de base de datos cuando queramos obtener la conexión, y para eso vamos a hacer una función get database, que esta función recibe como context, recibe un context primero que nada y retorna un nombre database. Ahí sí. Perfecto. Este context de acá tenemos que importarlo, y ahí perfecto, de Android Content Context. Este context nos va a pasar una referencia al estado de ejecución de nuestra aplicación, y es necesario para levantar la base de datos. Ya lo vamos a pasar en su momento, pero por ahora vamos a retornar la instancia que acabamos de declarar acá arribita, y para eso vamos a hacer return instance, y esa instancia, como puede venir o no venir, ¿no es cierto?, vamos a utilizar un método synchronize, y que recibe como referencia this, haciendo asociación a la instancia. Y aquí vamos a poner val instance, va a ser igual a room. Y acá hay una función que nos entrega room, que es el database builder, ¿no es cierto? Que esto va a crear la instancia. Tenemos que pasarle el contexto, tenemos que pasarle la clase de nuestra base de datos, no la instancia, porque la instancia la estamos creando, pero sí la clase, y para eso utilizamos nombre database, class.java. Y finalmente el nombre con el que se va a crear nuestra base de datos, que en este caso la vamos a crear como
nombres. Ya, tenemos el context, ¿no es cierto? Tenemos el nombre y aquí abajito la construimos con un punto build. ¿Por qué me está reclamando? Porque no estamos retornando todavía la instancia. Así que la vamos a asignar y la vamos a retornar. Perfecto. Ya. Si es que, bueno, primero que nada va a ser un resumen de esto, que este código es un poquito más engorroso. Estamos utilizando primero la exportación de Room Database, la extensión, perdón, de Room Database, la herencia, y eso nos permite dentro poder instanciar esta instancia de base de datos que nosotros vamos a llamar con la función getDatabase, pasándole este contexto, que es el mismo contexto que utilizamos acá. Entonces la idea es que nosotros, cuando ya tengamos levantado una instancia, no vaya a ser el build de nuevo, sino que retorne la instancia existente. Y para hacer este build estamos utilizando el Database Builder. Para la gran mayoría de sus configuraciones de base de datos va a ser de esta forma o de una forma muy similar. Si es que hay algo que no les queda claro de esta configuración, no se preocupen, vamos a seguir trabajando sobre esto, pero para una configuración estándar esto es. Bueno, y este tercer parámetro, nombres, asegúrense de que coincida con sus queries. Acá yo en esta query que vamos a utilizar le puse from nombres, ¿no es cierto? Haciendo alusión, perdón, a este mismo nombres que va a crearse en este parámetro, perdón. Ya, perfecto. Aquí estamos. Nos quedaría definir algo que también vimos en clases, que antes de este companion object necesitamos por cada DAO, ¿no es cierto?, crear una función abstracta que va a tener el mismo nombre DAO y va a retornar el tipo nombre DAO. Aquí está. Ya. Y acá en nombre database, perdón, antes de la clase abstracta tenemos que definirla también como definimos la entidad, y como definimos el DAO, definir que esto va a ser un database. Y a este anotación le vamos a pasar las entidades que forman parte. En este caso tenemos solamente una entidad. De todas formas hay que pasarlo como una lista, porque espera una lista de entidades. Pero nosotros solamente tenemos nombre entity. Le vamos a pasar la referencia a la clase. Después le vamos a pasar la versión. Esto también lo conversamos en la clase. Y finalmente le vamos a pasar un booleano, que es export esquema. Y en este caso lo vamos a pasar como falso. Si es que lo ponemos como true, esto va a generar un archivo JSON de la instancia de la base de datos asociado a los datos y la estructura que tenga. Pero en este caso no lo vamos a utilizar, lo ponemos como falso. Ya, estamos listos para compilar, esperar a ver que corra y ya empezar a referenciar nuestra base de datos. Vamos a esperar. Y para probarlo vamos a ejecutar la aplicación, pero como les decía, primero vamos a venir a nuestro main. Vamos a borrar, aprovechar que está compilando para borrar este código. Perfecto. Voy a hacer un composable. Por ahora compilo todo bien. Perfecto. El scaffold lo vamos a eliminar. Vamos a llamar a list, que es lo que estamos haciendo en este composable. Y vamos a poner un texto. Prueba de base de datos. Vamos a poner una columna para que se vea presente. La columna no la hemos importado. Ya, por ahí estamos.
spacer que va a ser modifier height 40. Importamos ya, aquí quizás parece que importamos el modifier incorrecto. Vamos a ver, modifier.height y 40.dp como unidad de medida. Y ahí sí estamos con la unidad. Ya, perfecto. Ya, entonces aquí, antes de nuestro set content, primero que nada, vamos a... tengo por aquí la función que vamos a utilizar para poder correr nuestro instancia de base de datos, y es lifecyclescope.launch. Esto está dentro de los imports que pusimos en un comienzo, así que vamos a ver que lo importe de forma correcta. Lifecyclescope.launch. Perfecto. Esto nos va a levantar un ámbito para que se maneje la persistencia con la base de datos. Después le voy a hacer un disclaimer de esto, porque esto no es una práctica que utilicemos normalmente en producción o en proyectos finales, pero es algo que vamos a utilizar ahora para poder mostrarles de forma lo más simple posible la conexión a la base de datos. Y la idea de esto es que primero creemos una variable que va a manejar nuestro objeto de base de datos, ¿no es cierto? Tenemos el nombre database, que ya está creado, y tenemos la función getDatabase. ¿Se acuerdan que esto recibía un contexto? Eso necesitamos pasarle ese contexto, y Kotlin nos permite utilizar esta función de application context. Ya. Con eso vamos a tener declarada primero que nada nuestra base de datos. Ahora, con db.nombre le puse nombre dat. Ahí yo me equivoqué. Acá debería ser nombre DAO. Lo renombramos, venimos acá y le ponemos nombre DAO. Ahora sí. Con esa interfaz que hicimos en nuestra base de datos ya podemos acceder a los métodos de nuestro DAO. Y si se fijan, le ponemos el punto, ya no aparecen los dos métodos que creamos, el insert nombre y el get últimos nombres. Vamos a hacer una pequeña función que nos muestre estos últimos nombres. Para eso ya tenemos nuestra instancia a la base de datos, y vamos a decir que esto se va a almacenar en una variable result. Mejor le vamos a poner nombres para que quede más descriptivo. Y nombres va a almacenar los últimos datos que se obtenían con nuestra query que está por aquí, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ya, perfecto. Vamos a ejecutar estos nombres dentro de nuestra lista que ya está creada acá. Entonces vamos a pasarle como parámetro nombres, pero necesito llevarme este set content al ámbito, ¿no es cierto? Por eso me está marcando este error, al ámbito del lifecycle scope. Ojo, que como les decía, esta no es una buena práctica. En nuestros entornos productivos no vamos a hacer esto, pero vamos a dejarlo como la prueba de nuestra base de datos, y en clases vamos a seguir trabajando sobre la arquitectura y la estructura de nuestro proyecto. Ya, perfecto. Entonces le estamos pasando nombres. ¿Por qué nos reclama? Porque aquí dice que no recibe nada. Entonces vamos a decir que ahora sí recibe nombres, y que va a ser de tipo lista de nombre entity. Entonces va a traer todos los últimos datos de nuestro nombre entity. Perfecto. Nuestra prueba de base de datos, ¿no es cierto? Y aquí abajito
vamos a decir que por cada nombre, punto for each, por cada nombre, esta es una función lambda, ya sabemos que aquí podemos utilizar el it, si es que vimos la última clase, ¿no es cierto? Entonces, por cada nombre vamos a hacer un text que simplemente nos muestre el it.name. Perfecto. El it, si es que lo recuerdan, era lo mismo que poner aquí que esto se mapea a nombre. Y acá utilizamos nombre. Y en este caso sería nombre cada instancia del arreglo nombres, ¿cierto? Esto, como habíamos visto, lo podemos omitir con it. Ya, con eso tenemos el despliegue de los nombres que se van a ir guardando en la base de datos, pero no tenemos nombres agregados en la base de datos todavía. Vamos a compilar esto y vamos a ejecutarlo para mostrarles, para ver si es que tenemos algún error y mostrarles cómo se debería ver la base de datos dentro de Android Studio. Ya, ahora paciencia, si es que se demora mucho voy a cortar el video, o si no ustedes le ponen acelerar, avanzan, a ver cuánto se demora este compilado y levantado del emulador. Parece que no se demora mucho. La primera vez que van a trabajar con base de datos, Android Studio les va a pedir acceso para que se pueda instalar SQLite. Entonces le dan el acceso y lo instalan sin problema. Ya, acá tenemos que ya está trayendo estos nombres. Tenemos dos Juanitos, porque yo estaba haciendo unas pruebas quizás con esta base de datos anterior y quedó guardado. Pero ya estamos conectados a la base de datos, no tuvimos ningún error en este proceso. Para poder revisar estos datos, por ejemplo acá ya veníamos con estos datos cargados, se van a ir acá, a donde dice View, y en Vista se van a las herramientas, a las ventanas de herramientas, y acá tenemos una herramienta que se llama, déjenme buscarla, es el Inspector. Acá está, App Inspector, se me estaba escondiendo. Esta herramienta, App Inspector, la tienen que ejecutar cuando ya estén emulando la aplicación y se les va a cargar con el Database Inspector, el Network Inspector y el Background Tags Inspector. El que vamos a utilizar ahora, obviamente, el Database Inspector, y si ya van viendo aquí abajito, tenemos nuestra base de datos en SQLite representada. Entonces, nosotros dijimos, tenemos datos de acá, vamos a revisarlos. Y con este botoncito que tienen aquí, pueden abrir una tabla para hacer sus queries. Entonces nosotros vamos a hacer la query y vamos a traer todo from nombres. Vamos a ejecutar nuestra query. Y acá están los Juanitos que están en nuestra aplicación. Perfecto. Entonces, podemos agregar un nombre nuevo como prueba desde aquí, y vamos a hacerlo mejor desde el mismo código para que veamos cómo agregarlo desde el código. Y bueno, esto sería básicamente la configuración completa básica, ¿no es cierto?, para poder hacer el get de los datos. El insert se los voy a mostrar ahora mismo. Ya tenemos implementada la función aquí en el DAO, se llama insert nombre. Entonces la vamos a utilizar. La vamos a utilizar aquí en el main. Acá arribita vamos a decir que primero necesitamos un objeto nombre entity. Entonces vamos a decir que val nombre entity va a ser igual a una nueva instancia. Declaramos, ¿no es cierto?, a este nombre entity. ¿Y qué recibe nombre entity? Recibe el primary key, que se llama id, y el nombre, que va a ser un string. El primary key dijimos que iba a ser autogenerado, así que no lo vamos a pasar, pero sí vamos a pasar el nombre y le vamos a poner Carlitos.
Carlitos acá me está reclamando porque lo está tomando como ID, ¿no es cierto? Sabemos que si el primero no es opcional, tenemos que especificar el nombre del atributo. Y el nombre es name, entonces vamos a decir name Carlitos, y ahora sí, nombre entity está funcionando. Vamos ahora a continuación con este nombre entity, ya tenemos el acceso a la DB en esta variable, así que vamos a ir a la db.nombre dado y vamos ahora a utilizar insert nombre, que recibe un nombre entity, ya lo tenemos declarado, entonces lo pasamos simplemente. Y con eso debería estar ejecutada nuestra sentencia en el mismo main. Vamos a probarla, vamos a recargar esta instancia y vamos a comprobar los mismos datos tanto en nuestra parte visual como que debería verse reflejado, así como también en nuestra base de datos. Vamos a esperar que recargue. Vamos a confiar en la aplicación. Ya, se ejecutó. Ahora vamos a ir al inspector, app inspector. Nos vamos a nombres, a la query y acá tenemos a Carlitos agregado en la base de datos. Entonces con esto estamos leyendo datos de la base de datos y agregando datos a la base de datos. ¿Por qué no se nos ve reflejado aquí, Carlitos? Eso es parte de lo que vamos a seguir viendo y que es el tema de que vamos a empezar a trabajar esto de una forma más organizada. Vamos a crear un par de clases más intermedias que no quería que lo hiciéramos en el mismo contexto de la base de datos para que quedara al menos una versión mínima de esto. Cosa que si ustedes van teniendo problemas en implementar bases de datos en sus proyectos, puedan volver a un mínimo y ir escalando de a poquito sus funcionalidades para encontrar los problemas que tengan. Bueno, y este reflejo de que vimos que Carlitos sí se agregó a la base de datos, pero no aparece en la pantalla, es porque esto deberíamos manejarlo no con un Lifecycle Scope, que es lo que implementé para este ejemplo, sino que deberíamos utilizar nuestras variables remember, si es que lo recuerdan, que permiten mantener estados mutables dentro de nuestras aplicaciones, ya que lo que estamos trayendo de información persistente de la base de datos va mostrándose en la interfaz de usuario. Entonces vamos a seguir trabajando con eso, pero me interesa que prueben esto, que lo apliquen en sus proyectos y que me lleven cualquier error que tengan a la clase o me lo envíen por correo para que podamos seguir trabajando con esto como base. El último tip que les voy a dar antes de despedirme es por aquí abajito cuando hablan este App Inspector que les va a permitir ver la base de datos en SQLite. Acá miren, tienen un recurso que es mantener la conexión de base de datos abierta. Cuando seleccionan esta opción pueden cerrar el emulador y van a seguir con su base de datos persistente aquí. Van a poder seguir trabajándola. Entonces ese es el último tip. Ojalá puedan y tengan el tiempo de probar todo esto. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en clase, jóvenes. Chao, chao.